Bueno, con estos tres oradores de lujo que hemos tenido, vamos por razones de hora y para respetar un poco, sobre todo el horario de Lorenzo, vamos a tratar de hacer un conversatorio lo más eficiente posible. Y quisiera plantearle a los eh, tres temas que a mí me llaman profundamente la atención y me encantaría escucharlos en cuanto a estos temas. Uno es la resiliencia y es esa capacidad de superar las adversidades, de superar los problemas y de convertir todo eso, lo que es un problema en un reto y un reto en una oportunidad y la oportunidad en un logro. Esa capacidad que tienen los empresarios y los emprendedores, que a veces está oculta, a veces no se ve y dicen qué suerte tiene Sumito, qué suerte tiene Bernardo, qué suerte tiene Lorenzo, qué suerte, pero no saben y no tienen ni idea los aprendizajes que ha tenido que pasar cada uno de nosotros para poder llegar a medianamente poderse desarrollar hacia un proyecto o un propósito deseado. Entonces me gustaría unas pequeñas reflexiones de cada uno en cuanto al tema de la resiliencia y del manejo de la frustración y del privilegio de fracasar. Eso por un lado. Por otro lado, y el segundo tema es el de los valores. Soy una persona que siempre he pensado que el fundamento de todo lo que desarrollamos y hacemos familiarmente, profesionalmente, a nivel de sociedad, es valórico. Los grandes problemas que hemos tenido, pongo un simple ejemplo, la crisis subprime no fue una crisis económica, eso fue una consecuencia. La crisis fue de valores, fue una crisis donde realmente fue un proceso de cómplices. Eso fue lo que fue realmente la crisis subprime, lo pongo como un ejemplo. Lo que pasa es que lo involucramos con la consecuencia, pero y otra cosa interesante que me gustaría escuchar de ustedes es esta transición de la era industrial a la era digital, donde todavía no hemos salido de una y no hemos entrado en otra, y se producen esas transiciones un poco difíciles de entender y que impactan los valores, porque en la era industrial los valores más preponderantes eran los valores del hacer, y ahora la tecnología nos está permitiendo de alguna manera sustituir a muchos trabajos del hacer y nos está permitiendo más abrirnos al ser y valores como el agradecimiento, la solidaridad, la empatía, ese tipo de valores que van más al ser. Por supuesto que los valores de el hacer también son importantes, pero cómo empiezan a evolucionar este tipo de valores para sociedades donde el bien común realmente sea el ganador y que no haya perdedores y ganadores, sino que todos podemos ganar, todos. La era industrial de la competitividad, para mí, respetando cualquier opinión, en contrario, se ha terminado. Esta es la era de la colaboración. ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo desarrollar un modelo donde todos ganen? Absolutamente todos. Si yo logro un ecosistema donde todos ganan, eso se va a sostener y se va a multiplicar. No tengo por qué buscar siempre en una competencia un perdedor y un ganador. Y por último, el concepto de legado. Me encantaría personas como ustedes, que las tres están haciendo un gran legado, legado de responsabilidad social, legado empresarial, gremial, personal, que me hablaran un poco del sentimiento de legado que cada uno de ustedes pueda tener. Les cedo la palabra a cualquiera de los tres que quiera iniciar. Wow. Lorenzo, prepárate porque es hasta las 5 de la mañana.
Este, mira, yo quiero solo hacer un pequeño inciso con respecto a la resiliencia, porque obviamente se habla mucho y con mucha frecuencia. Eh, y lo que voy a decir obviamente es una apreciación absolutamente personal, ¿no? Pero tú sabes que cuando a mí de chiquito me decían que para aprender, o sea, a patinar, bicicleta, había que caer, yo siempre decía, chico, ¿y por qué? Si es tan sabroso poder aprender las cosas sin llevarse un guamazo, un golpe, como diría un venezolano. Es decir, a mí lo único que me hace, lo que me asusta un poco del concepto de la resiliencia es que siento que a veces muchísimas personas lo ven como un acto quijotesco, heroico, épico, y en el fondo yo siento que adaptarse a situaciones cambiantes depende fundamentalmente del grado de disciplina y de conocimiento que uno haya podido adquirir en el oficio, de las relaciones que haya podido construir, de aceptar que hay voces que saben más que uno, como bien decía Lorenzo. Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado con el discurso de épico alrededor de la resiliencia, porque, bueno, de entrada, todo migrante es resiliente por naturaleza. Un migrante no se puede dar el lujo digamos, de lloriquear, lo digo con todo respeto, al principio, porque simplemente no tienes el tiempo. Pero también es sumamente importante en algún momento entender que uno no la está pasando bien, pedir ayuda, que uno se siente o decaído o desesperado, pedir ayuda, que como decía Lorenzo, si uno no se siente bien, cambiar. Eh, entonces, en el fondo, yo creo que una cosa que sí hay que transmitir a las personas es que en la medida que uno haya practicado bastante la bicicleta con las rueditas, hay probablemente menos posibilidad de caerse cuando le quitan las rueditas a la bicicleta. Y que en el fondo uno tiene que ir llenándose de rueditas en la vida, viendo quién te ayuda a transitar el camino de alguna manera y cómo hacer para que ese camino sea con menos raspones en las rodillas. Gracias, Sumito. No sé si Lorenzo o Bernardo quieren hacer algún comentario adicional con respecto a este tema. Yo lo hago, pero veo que Bernardo se está riendo, así que algo tiene pensado. No, dale, Lorenzo, adelante. Dale tú, Bernardo, primero. Dale. No, estabas con No, la a ver, sonrisa ya, dale. no, a ver, mira, yo creo que primero felicitar a Sumito por sus palabras, en fin, yo no sé en qué minuto es inmigrante, es chef, y al mismo tiempo, en el fondo, tuvo el tiempo de estudiar todo lo que estudió para poder escribir esas palabras, porque habían no solamente muy inspiradoras, sino que había mucho dato y estudio detrás de eso. Así que me dio mucho, me fue muy interesante, me dio mucho placer escucharte, así que felicitaciones. Bueno, la resiliencia y enfrentar problemas y, por así decirlo, testear esa resiliencia, yo creo que es el signo de la actividad empresarial. O sea, yo siempre digo, si no enfrentas problemas, si no tienes fracaso, es porque no estás en la frontera de las oportunidades que podrías haber tomado. La mejor receta para decir en el fondo que los últimos 10 años de mi empresa fueron calmados, fueron un crecimiento orgánico, es porque precisamente es un síntoma de que no estresaste la frontera, de que no tomaste todas las oportunidades. Las empresas exitosas son finalmente aquellas que tienen éxito quizás en 3, 4, 5 proyectos y fracasan en otro tanto. No existe, muchas veces hay un cierto error en la cultura empresarial, quizás chilena, del pasado, de castigar el fracaso, de exigirle a ese gerente que cumpla exactamente el presupuesto del año o bien en el fondo sancionar el problema que se tuvo en tal emprendimiento, en tal proyecto, en fin, porque no anticipó que eventualmente podría enfrentar un problema con una comunidad que no se había anticipado, en fin. Bueno, precisamente yo casi un indicador de éxito es cuando se enfrentan a esos problemas, cuando existen, cuando aparecen, porque de otra forma no estresaste lo que podría, no estabas en la frontera de la cantidad de cosas que podrías haber hecho. Así que yo creo que es de la naturaleza del empresario, doblemente, ¿no es cierto?, en el empresario inmigrante, como ustedes han dicho, que está lejos de ser mi experiencia, así que creo que en temas de resiliencia me parece a mí que puedo más bien escuchar y aprender más de Sumito y Lorenzo que yo darles, ¿no es cierto?, lecciones de ellos. Mi realidad particular es de una tercera generación de una familia empresaria.
Yo me siento tan empresario como el emprendedor, pero obviamente los desafíos son de una naturaleza distinta. Porque igual en el fondo seguir haciendo crecer empresas que quizás fundó mi abuelo es un desafío en el fondo mantener a esta familia empresaria, ¿no es cierto?, unida y con vocación empresarial, al mismo tiempo conectarse con todos los otros que hacen el ecosistema empresarial. Yo creo que el concepto de una familia empresaria le da ese sello de trascendencia, de visión de largo plazo, de capacidad, en el fondo, creo, con una cierta dosis de mayor resiliencia, de menos cortoplacismo, pero obviamente el desafío, ¿no es cierto?, es unir esas capacidades que aporta quizás la familia empresaria, que puede ser el accionista principal de una determinada compañía, cómo lograr un pegamento, digamos, con las otras fuentes, llamémoslas, de capital humano, tecnológico, que son nuestros trabajadores, que son nuestros clientes, que son esa comunidad que le da confianza a la empresa para poder emprender su proyecto en ella. Yo creo que ese pegamento me parece a mí que es el propósito. Finalmente, el empresario, en cualquier etapa del ciclo de vida del emprendimiento, desde el emprendedor hasta el que tiene que consolidar una empresa quizás ya establecida o hacerla seguir creciendo, finalmente tiene que siempre buscar ese propósito que es el pegamento que une a todas estas fuerzas que finalmente hacen el ecosistema empresarial. Ese pegamento creo yo que es el propósito. Así que ahí termino mi reflexión sobre las cosas que tú mencionaste, Salvador. Gracias, Bernardo. Lorenzo, ¿quiere? Por favor, ¿le pueden dar el micrófono? Okay. Lo tenemos. Si le pueden dar micrófono a Lorenzo, por favor. Ya me lo dieron. Me tienen, para no ser aburrido, yo creo que todo lo que... A ver, Sumito, antes que nada, también me uno a la palabra de Bernardo y de Salvador. Felicitaciones por ese escrito. Muy valioso, muy útil, inspirador y al mismo tiempo que llega. Así que gracias. Gracias de verdad, por todo lo que haces, por ser el embajador que eres de los venezolanos fuera. Y bueno, qué bueno que Chile te tenga, porque has podido escoger otro destino y escogiste Chile. Así que Chile es un beneficiado de tus talentos y ahora tu legalidad, que bien dijiste. Así que mucho éxito y siempre pendiente de ti, admirándote mucho. Yo creo que la palabra resiliencia estuvo muy bien explicada por lo que dijeron ambos. Entonces, yo creo que el punto de resiliencia... Yo también, no como migrante, yo más bien como terco, soy un terco que estoy en Venezuela, por muchos otros propósitos que sería muy largo compartir, pero bueno, así soy. Y esa realidad hace que sí, yo tengo la palabra resiliencia como una, donde efectivamente mi rol es tratar de siempre volver, porque literariamente la palabra resiliencia es volver al punto donde me encontraba, para luego seguir creciendo o seguir de alguna manera avanzando. Entonces, yo no dejar, digamos, de alguna forma que la palabra resiliencia es una necesidad. Tenemos los que tenemos responsabilidades en nuestras vidas, familia, tenemos responsabilidades empresariales, sociales, etcétera. No dejar que nos bajen, sino cómo hacemos para volver a ese punto para luego construir. Porque va a llegar un momento, y soy optimista, que vamos a tener la oportunidad que si trabajamos la resiliencia, vamos a poder construir hacia adelante. Entonces salimos de la resiliencia hacia otro destino que es, digamos, la ambición. Entonces, la ambición positiva. Entonces, la resiliencia es necesaria para poder seguir construyendo bienestar para todos. Entonces, es algo que está en mi ADN y que de alguna forma coincido plenamente en lo que dijeron anteriormente. Y sí lo pongo, pues es como todo, la vida es un viaje, donde tienes distintas maneras en ese viaje de cómo llegar allá, de cómo lograr lo que te ocurre en el viaje. El destino tiene que estar claro. ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr con tu vida? En las distintas etapas que uno tiene, pero ya cuando uno entra pues, del adolescente a ser adulto y toma sus propias decisiones, pues de alguna manera ese viaje lo construye uno y por ende, digamos,
el destino lo escoge uno y el viaje también. Yo uso también el deporte, no es me encanta patinar también, como era chamo, pero soy surfista también, me gusta mucho todo tipo de deporte. Las olas son todas distintas, pero hay que montarse en la ola, hay que pedalear y uno va a meterse leñazo, seguro, pero siempre hay otra ola, siempre hay otra ola. Y la emoción, digamos, de la próxima ola y cómo efectivamente poder lidiar con esa ola diferente que le toca a uno en la vida es fundamental. Siempre lo tengo en mi mente en los momentos más difíciles. Cómo de alguna forma saber que por más que hay, y hay, como bien decía, Bernardo fue demasiado generoso diciendo que habían éxitos y fracasos. No, los fracasos son 10 veces más que los éxitos que uno tiene en la vida, en términos, digamos, empresariales. Y uno tiene que tenerlo claro en cómo lidiar con eso para poder, digamos, aprovechar la oportunidad del éxito y construirlo en bienestar para muchos. Porque no se presentan muchas veces esas oportunidades y ahí es donde uno tiene que no sacrificarlo todo por pensar que el factor multiplicador 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 8. A veces la cosa es 2, 2.1, retroceder a 2, 1.8, porque uno tiene responsabilidad sobre mucho. Y si uno de alguna forma se aventura queriendo ser, digamos, o todo o nada, lamentablemente esa apuesta puede poner en riesgo la vida de muchas personas que dependen, digamos, de ese empleo, de ese emprendimiento, de esa actividad. Pero las olas siempre hay olas. Siempre hay olas y siempre hay que pedalear para agarrar la ola. Hay que pedalear, si no, y después para volver a la ola, hay que ser resiliente. Hay que darle duro para llegar a agarrar la próxima ola. Pero no pierdan nunca la esperanza de que efectivamente el mundo de la resiliencia se trata en no permitir que nos hundan, nos bajen, nos desmoralicen, nos acaben con cualquier retórica, con cualquier acción, que sin duda alguna, en Venezuela en particular, eso es lo que han tratado, de hacernos pensar, no se puede, imposible, no tienes vida, yo soy tu amo, yo hago lo que me da la gana, tú no puedes hacer nada. Eso no, en nuestra mente, no puede ser nunca aceptado. Y bueno, esa es mi manera de ver la resiliencia. Muy bien, muy claro y muy conciso en cuanto al tema. Pudiéramos hablar algo de los valores, ¿cómo ven ustedes el nivel de valores que hay ahora en el mundo en general y básicamente en el mundo empresarial? Bueno, arranco yo porque que terminé antes para seguir con el monólogo. Yo creo que, digamos, sí, hay una pérdida brutal del escala de valores y principios que hemos tenido y mucho de lo que ha pasado en Latinoamérica, para circunscribirlo aquí. En el mundo también el liderazgo de valores y principios es obvio. La gente está, digamos, ahorita en general en la vocación pública. La vocación no es pública, la vocación se está convirtiendo no en el servicio público hacia otro, que es básicamente lo que un servidor público debería tener en el mundo occidental, por lo menos en democracia, ¿sabes? Yo estoy sirviendo al que de alguna forma me dio el derecho de servirlo. Pero eso se ha convertido en un problema enorme en valores y principios porque las personas, digamos, toman el factor de poder como el propósito ulterior, digamos, del servidor público. Y eso, a la larga, digamos, no construye ningún bienestar para nadie. Y ahí es donde dice Bernardo correctamente de que si la sociedad civil no se organiza y no tiene capacidad de resiliencia y de organización efectiva, lamentablemente la escala de valores que se ha perdido en los líderes mundiales va a continuar, digamos, triunfando en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, bueno, hemos visto mucho eso en América Latina, lamentablemente, donde hay una pérdida importantísima en el mundo entero, donde la mentira es la que priva, la manipulación, el cortoplacismo, el querer imponerle a otro algo y no el poder de alguna forma convencer a otro de qué es lo más conveniente. Este, y, y, y bueno, a través de ese mecanismo hay una reducción de la sociedad que ha llegado, digamos, a niveles importantes. Y el empresariado tiene mucha culpa. Somos muy culpables en todos nuestros países de lo que ha ocurrido en nuestro liderazgo político y en los valores y principios que representan nuestros gobernantes. Porque nosotros también, como empresarios, hemos fracasado, digamos, en la defensa de valores y principios importantísimos de dignidad hacia el ser humano, en muchos sentidos, que es otra conversación más filosófica.
pero nosotros no tenemos una buena boleta. Los empresarios no hemos tenido una buena boleta en el comportamiento de valores y principios hacia la sociedad. Y la sociedad, por ende, le ha pasado factura, digamos, a todo lo que de alguna manera representa también el capital privado. Entonces, y eso está pasando en parte. Ahora, recientemente, ha habido un repunte importante de la credibilidad del sector empresarial y del mundo privado, porque han visto, ha habido un cambio también, quizá tímido, pero ha habido algo de cambio, donde efectivamente ha empezado a aparecer en estas dicotomías que tiene el mundo occidental en fijar posiciones frente a la arbitrariedad, frente al abuso, frente a la diversidad, frente a muchos temas. Y el sector empresarial ha sido una luz increíblemente para bien en este momento. Y por lo menos hemos tenido más coraje que lo que ha tenido, digamos, el mundo, digamos, político público. Entonces, hemos ahorita, digamos, agarrado un momentum importante, ojalá que sea por convicción y no nada más por mejorar en la percepción de las personas. Y bueno, a la larga uno tiene que hacer lo que uno dice y es muy fácil. El político normalmente no hace lo que dice. Entonces los empresarios tenemos la posibilidad, porque controlamos todo de lo que decimos, tenemos que hacerlo. Y bueno, los valores y principios son la guía, y yo siempre digo, son el piso para poder, digamos, triunfar en la vida. Porque si no, se le va la vida a uno, cuando le llega el momento de despacharse se va, y finalmente quien no hizo el bien, lamentablemente se va vacío. En el momento final de la partida, lo que queda, digamos, de alguna forma es un enorme vacío. Mientras que el que hizo el bien, de alguna manera estoy seguro que cuando le toque, tiene, digamos, se va más tranquilo de este mundo. Así lo veo. Gracias, Lorenzo. Por razones de tiempo, me gustaría ir hacia el cierre con una pequeña reflexión de cada uno, hablando tú, Lorenzo, de lo que deja uno cuando uno le toca marchar, del legado. En pocas palabras, ¿qué legado les gustaría a ustedes dejar como empresario, como persona? Bueno, para hacer el quite a Lorenzo, yo quiero contarles una anécdota no empresarial y sí. ¿Okay? Yo fui muy conocido en el ámbito latinoamericano gracias al canal Gourmet, que es un canal argentino, en donde yo salí al aire durante, creo que 12 años todos los días. Imagínate lo que era eso en todos los países de Latinoamérica. Luego simplemente se cerró ese capítulo, el capítulo mediático, su mito, y yo pensé que se había cerrado y ya, o sea, yo seguí mi vida con todas las otras cosas que yo estaba haciendo. Ni siquiera tuve como necesidad de volver al medio televisivo ni nada por el estilo. Yo estaba caminando en Santiago de Chile, recién llegado a Chile, con muy poco tiempo de haber llegado a Chile. Yo obviamente llegué en unas condiciones bastante buenas, porque yo llegué a Chile como subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, que es la universidad tecnológica más grande acá, de oficios, etcétera. Yo era el subdirector del centro, pero yo estaba caminando por el centro de la ciudad y venía una mamá con una niña agarrada de la mano y venían, digamos, yo de espaldas a mí, pues yo venía detrás de ellas dos. Esta niña dudo que haya llegado a los 10 años de edad, 10, 11 años de edad, lo digo por el tamaño y por la voz, y estaban hablando y inmediatamente noté el tono caraqueño, esa manera tan particular que tenemos de hablar los venezolanos. Y yo lo único que pensé en ese momento fue, oye, esa niña va a aprender a bailar cueca en Chile, va a pololear en Chile, va a terminar teniendo familia en Chile. Ojalá que en algún momento ella sepa de dónde viene su mamá. Eso yo lo quiero unir a un cuento que he contado múltiples veces, ya vas a entender por qué hablo de legado, y es que yo, antes de que mi mamá muriera, tuve la oportunidad de entrevistarla. Mi mamá tuvo una vida particularmente interesante, porque tenía periodos muy marcados, y eso en gastronomía para mí era muy atractivo. Mi mamá creció en una comuna que fundó su papá en el norte de la India, mi mamá era de la India, comunistas duros, además. Entonces, cuando mi mamá ya tenía edad para estudiar en la universidad, el papá la mandó a vivir a la Unión Soviética para que estudiara en Moscú filología, y ahí conoce a mi padre, y de ahí se van a vivir a Venezuela. Entonces, claro,
cuando yo veía la vida de mi mamá, que había nacido en una comuna, que después además, perdón, en el medio de eso vivió la guerra, cuando la guerra de independencia, la guerra entre lo que fue posteriormente la India y Pakistán fue durísima, fue a 8 kilómetros de la casa de mi mamá, luego Moscú y luego Venezuela. Yo decidí hacerle a ella una entrevista en 4 tiempos en donde le preguntaba cómo era comer en cada uno de esos casos. Y me comenta que en el ashram este de la India cocinaban comunitariamente y ella era niña y adolescente. Luego me dijo que en la guerra lo que comían era papa y cebollín, luego que en Moscú comía lo del comedor universitario. Y entonces yo le digo, bueno, mamá, ¿y entonces tú por qué cocinas tan rico? O sea, a ti nadie te enseñó a cocinar jamás, y por lo que estoy viendo en esta entrevista, nunca alguien se sentó contigo, o sea, tú nunca cocinaste. Y me dice, yo aprendí a cocinar por ustedes, por mis 3 hijos, que somos los 3 venezolanos. Y yo le digo, ajá, y me dice, porque yo sabía que ustedes no iban a ir a la India, ustedes estaban naciendo en Venezuela, y yo quería que ustedes estuvieran orgullosos de su mamá, que ustedes supieran que su mamá tenía un pasado, que su mamá no era un ser anónimo, que su mamá había tenido una vida. Y mi mamá aprendió a cocinar la cocina de su infancia, la cocina de la India, para que en la mesa nosotros supiéramos quién era ella. Y eso es el nacimiento del canal de YouTube que hicimos nosotros acá, y que de alguna manera ha sido una bendición porque fue un negocio que nunca pensé que iba a ser negocio. Es decir, montamos el canal de YouTube única y exclusivamente para darle una voz y un conocimiento a las mamás y a los papás de la diáspora, para que ellos tuvieran cómo cocinarle a esos hijos de 9 años que están bailando cueca, y esos hijos supieran quién eran sus padres, de dónde venían, qué es una arepa, cómo se hace una arepa, cómo se rellena una arepa. Por eso hicimos nosotros el canal de YouTube. Y entonces, si hablamos de legado, un legado importantísimo que tenemos en las manos, todos los que tuvimos que salir de Venezuela, es que tenemos la enorme responsabilidad de decirle a toda una generación que viene en camino, nosotros somos un país que se llama Venezuela y come, baila y reza de esta manera. Muy bonito, Suñito. De verdad que muy inspirador. Muy, muy claro. Qué bonito legado. Qué bonito. Bernardo, ¿algún Oye, comentario con respecto al legado? sí, mira, primero que se relaciona con lo que recién expresó Sumito, me sorprenden 2 cosas. Uno, esa reivindicación de la historia, las varias veces que lo he escuchado, imagino que ocurriría lo mismo si escucho otros venezolanos que llegaron a Chile. Me sorprende también el compromiso que expresan con su futuro en Chile. Muchas veces desde Chile podemos ver la inmigración como un fenómeno transitorio, y cuando tú hablas de la hija que tiene un pololo que baila cueca, como que se expresa una intención de un futuro largo en Chile, y eso quizá uno no toma suficiente conciencia de que no es personas de paso que hay que atender por justicia, que hay que acoger por una cierta solidaridad humana, sino que hay 500.000 personas que están en Chile por mucho tiempo. Y ahí me hace reflexionar algo que también dijo Lorenzo, de la confianza. Entonces, tú decías, Lorenzo, apuesta por la confianza porque es muy probable que 9 veces en el fondo esa confianza que entregaste se retribuya, y quizás solamente 1 vez, 2 veces se traiciona. Y cuando Chile se torna un país más diverso, hay que confiar en las personas sin conocerlas, digamos, en el fondo, sobre todo en organizaciones grandes y complejas. Esa lógica de confiar no solamente en el ecosistema que tú conoces, sino que en ese inmigrante, en ese profesional, en fin, yo creo que un desafío relevante en la empresa chilena, porque cuando tú eres una empresa quizás pequeña, familiar, bueno, la confianza se basa en el conocimiento interpersonal. Luego en el fondo se complejiza y el país se complejiza y se enriquece y se hace más diverso. Bueno, lo realmente meritorio es cuando tú confías sin conocer, sin tener una historia común, en fin. Yo creo que ese es un desafío porque solo así vamos a poder integrarnos, ¿cierto? No solo a esa persona, sino que a esa capacidad, a ese talento, a esa creatividad, a esa vocación emprendedora. Esa es una reflexión. Y en cuanto a legado, yo vuelvo un poquito al rol público que tienen los empresarios. Yo creo que bueno, Lorenzo
Sumito y tú, Salvador, nos cuentan un poco, nos cuentan la historia venezolana, y Chile no hay duda que está viviendo un momento de muchos cambios profundos, sociales, políticos, y creo que la activación de del mundo empresarial, y ahí yo me incluyo, y ese sería creo que hay muchos legados que uno puede pensar dentro de la empresa, en fin, pero el rol público de los empresarios, a través de sus organizaciones, me parece a mí que es fundamental. Y veo con una cierta preocupación de que en tiempos de crisis como que prevalece un cierto inmovilismo y una cierta perplejidad, y también una cierta autoflagelancia, como pisando una vez tras otra el palito de que también seríamos parte del problema. Por supuesto que todos lo somos, pero esa autoflagelancia no puede ser inmovilizadora. Entonces yo por lo menos, mi paso por Sofofa me hizo ser mucho más sensible a la importancia de que los empresarios estén sin ningún complejo, profundamente activos en lo público, y con mucha franqueza, por supuesto que con humildad, reconociendo errores, reconociendo problemas, reconociendo brechas, pero eso no puede ser inmovilizante, no puede ser ese extremo autoflagelante que muchas veces uno ve en el fondo en mundos como el mundo empresarial. Y luego que no ocurra que, ¿no es cierto?, eventualmente el rumbo de Chile en el fondo se deteriora, y habrá sido quizás porque mundos como el empresarial no estuvieron suficientemente activos en la esfera pública. Yo creo que eso para mí es un legado fundamental de mis 4 años en Sofofa, y espero que siga siendo ese. Yo quiero seguir en el fondo activo en lo público en algún espacio precisamente por eso, y todos los días soy como los fenicios, trato de evangelizar para que mis pares no caigan en la resignación, en la desmovilización, en un cierto escepticismo poco sano, que finalmente no es posible influir, en fin. Bueno, se trata de influir, se trata en el fondo de que todos los mundos tienen que estar en el fondo bien representados en la cancha de lo público. Y por la misma razón que hay quizá una organización que con mucho mérito y eficacia, quizás, ¿no es cierto?, que piensa que el modelo que optó Chile es un modelo fallido. Bueno, por supuesto que tenemos el deber de poner en ese mismo espacio y competirle a esa organización con una visión distinta de que el futuro se construye a partir de lo que ya hemos construido, y no en el fondo a partir de su refundación, por eso. Así que yo creo que ese es eso ojalá que voy a lograr en el fondo, porque no es fácil movilizar al mundo empresarial a su activación en lo público. Bueno, y nuevamente por eso, y termino celebrando que se cree una organización más que aspira a participar en esa cancha. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Muy interesante. Cerramos contigo, Lorenzo. Le den el micrófono a Lorenzo, por favor. Ajá. Bueno, gracias, Sumito y Bernardo, por esta oportunidad de compartir con ustedes y a todos los compatriotas venezolanos, a ti, Salvador, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Y nada, yo creo que en mi caso tengo como 3 frentes que siempre he mantenido muy claro. Pues mi frente familiar, donde mi legado es mi familia, el que sean buenos seres humanos, el que aprovechen las oportunidades y den gracias a Dios por lo bendecido que han sido, por tener, digamos, de alguna forma, privilegios económicos, que de alguna forma nos han ayudado a educarse, a entender sus vidas, y que sean, digamos, gente que haga el bien. Tengo 6 hijos, 3 varones y 3 niñas, felizmente. Así que para mí ese legado de que ellos realmente tengan un impacto en la sociedad y sean un factor multiplicador del bien, es algo que para mí es muy importante con mi esposa Alexandra en mi vida. Así que comienzo por esa, porque así lo recibí. Yo perdí a mi padre siendo muy joven, mi mamá es mi héroe, en todo sentido. Fue una trabajadora social que se casó con mi papá, y bueno, también tuvo 6 hijos, enterró a su marido muy joven, se dedicó a nosotros. Luego, por muchos motivos, ha enterrado yo tengo 2 hermanas que fallecieron, entonces, y ella sigue y ha sido una mujer fascinante, como ejemplo, digamos, de vida. Y el legado, pues, en la empresa, evidentemente, yo creo que es efectivamente transformar vidas para bien, vida social, y que la gente realmente, y oportunidades que la empresa y los valores y principios que todo el mundo trae, porque
todo el mundo trae valores y principios. No es igual tener y nacer con beneficios y privilegios económicos que nacer, digamos, en una condición muy disminuida económicamente, y cómo lograr cosas en la vida. Y yo eso lo tengo clarito, porque bueno, fui educado de esa manera, pero al mismo tiempo mis padres fueron muy correctos en: tu apellido no vale nada, lo que vale es lo que tú hagas con tu vida y las oportunidades que nosotros tenemos en materia educativa y en materia de otro tipo. Y así lo he asumido, de que perder a mi padre muy formar vida, para mí es muy importante, y la transformo en lo que puedo a través de la empresa, dándole oportunidades a personas en los distintos países donde operamos y llevando una cultura de trabajo en las cosas que ya hablé. No voy a repetir, pero yo creo que eso para mí es un legado de mucho importante: hacer el bien y transformar vidas a través de la empresa. Y finalmente tengo el legado de ciudadano, con mi cédula de identidad 0818047. Ahí es donde soy un poco cable pelado, como me dice mi mamá, un tipo terco, un tipo que no, ahí demuestra la parte muy bruta, muy básica mía, a pesar de todas las circunstancias, decir: yo sí voy a defender el espacio de la libre empresa, del libre emprendimiento, de todo lo que de alguna forma en un momento dado, cuando nadie hablaba, nadie decía, nadie creía, yo, con todos los palos y toda la barbaridad que he llevado la empresa, mi familia, mi persona, yo no claudiqué frente al principio, digamos, de eso, y al mismo tiempo de lo que es las libertades individuales. O sea, yo soy un fiel creyente en las libertades individuales de las personas. Creo que lo mejor que le pasa a una sociedad es cuando todo el mundo pone al servicio su talento individual en pro, digamos, del desarrollo. Y bueno, yo espero que exista una nota de paz ahí cuando se acabe, que diga: un tipo que de alguna forma siempre luchó por la libertad, siempre luchó por la libertad de las ideas, del emprendimiento, de la libre empresa y de lo que realmente son el derecho de los seres humanos de que hacen lo que les dé la gana, a lo que les dé la gana. Perdónenme la vulgaridad de la palabra, pero es así. Y bueno, así soy. Esas son las tres cosas que ya en esta edad de mi vida las tengo muy presentes. Gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros oradores de lujo, Bernardo, Lorenzo, Sumito. Ha sido espectacular la entrega, el compromiso y lo que han compartido generosamente con nosotros. Gracias a las 200 personas que estuvieron conectados con nosotros. Gracias al padre Jaime Tocornal por esa bendición. Y con esto termino. Hemos empezado a construir un legado de lujo a nivel gremial en Chile. Hoy hemos sido testigos del inicio de la construcción de un legado que nos corresponde y tenemos la responsabilidad de llevar adelante. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, a trabajar. Y Lorenzo, acuéstate rapidito que ya te vas a tener que despertar ya. Buen viaje. Ahora me voy para el aeropuerto, pero bueno, un placer a todos, encantado, y a mis compatriotas también, gracias por la paciencia, y a Bernardo y a Sumito, un gran placer. Nos vemos pronto. Gracias, Salvador, mucho éxito y bueno, felicitaciones a ti, admirable la labor que has realizado en pro de los venezolanos en Chile. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Lorenzo, Gracias. Salvador, Hasta luego. Sumito, Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Adiós.